La paradoja incluyente. Palabras para Horacio González, publicadas en la Tecla Ñ el día 26 de junio de 2021. El cuerpo no aguantó, pero su cabeza generosa seguirá pensando. Alivia saber, ante la estación de la muerte, que su aporte llegó a adquirir la contundencia de una obra imperecedera. Era el mejor de todos en un rubro complicado, cuestión que ahora será más fácil reconocer. Me duele. Nos quedamos sin el gesto crítico, habilitador y generoso para el que estaba dotado como ninguna otra persona. La inteligencia más asombrosa y, como si todo ello fuera poco, el corazón más abierto y receptivo. En un viaje en avión que compartimos no hace tanto, le dije que era la persona que más se parecía a Pichon Rivière por su modo de contener a todos en sí mismo, de encarnar a los otros, al otro generalizado, como diría George Mead, padre del interaccionalismo simbólico. Y que por si fuera poco, no decaía en sus intentos, aunque su paciente fuera el más difícil de todos, la Argentina, de la cual se ocupaba con responsabilidad evidente. Escribió varias decenas de libros imprescindibles, tratando los dos últimos, la cuestión del humanismo como revisión crítica y postulación que mira hacia adelante, y la cuestión de la violencia, sobre todo esa violencia trágica que es tan difícil de evitar. Lo conocí personalmente en la Biblioteca Nacional, aunque lo había escuchado unos años antes en una conferencia en la que me había impresionado su modo críptico de hablar, su modo de hacer referencia a hechos muy alejados de la coyuntura en tiempos en los que todo resultaba urgente, allá por el 2000-2001. El encuentro personal, por lo contrario, fue contundente. Cometí la estupidez de preguntarle si él se definía deleuziano antes de llegar a comprender que era más sencillamente gonzaliano. Años más tarde le comenté algunas ideas sobre lo que consideraba era su método y me dijo que prefería considerarlo un estilo. En aquel primer encuentro en la biblioteca, comentó que estaba en la búsqueda de un lenguaje y pensé, se lo dije, que me estaba tomando el pelo. Comprobé después, en los prolongados diálogos que tuvimos a partir de esa fecha, que era cierto, que estaba realmente en la búsqueda de un lenguaje. Con su apoyo, que brindaba todo lo que pudiera llegar a ser valioso, realizamos varios encuentros científicos en la Biblioteca Nacional. El seminario Pichon Rivière como autor latinoamericano en 2011, que contó con una decena de brillantes expositores cuyos textos fueron publicados después en un libro que lleva ese mismo título y publicado en 2014. Luego realizamos el ciclo Discípulos de Pichon Rivière en 2012 y Libros e Investigaciones de la Psicología Social en 2015, en los cuales participaron otra serie de grandes figuras destacadas en ese campo. Compartimos un seminario sobre psicología social y política en Fontana, en el Chaco, en 2018, en el cual tuve el gusto de que nos declararan visitantes ilustres. Fue un gran guía, y lo seguirá siendo de algún modo, en las instancias finales de Teoría y Clínica, una dialéctica de la subjetividad, libro que él seguía de cerca con mucho interés. Creo que tenía expectativas de lo que yo pudiera lograr allí, como aporte a una psicología con respecto a la cual se movía, al igual que en todas las ciencias humanas, con total comodidad. El método de trabajo que acordamos era compartir las conclusiones a las que yo iba llegando y presentarles mis hallazgos, que repasábamos en prolongadas charlas en el Café Margot, que era el de su preferencia. Una de esas conclusiones trata sobre la relación psicológica entre el pasado, el presente y el futuro, la cual le interesó especialmente. Hablaba favorablemente de las investigaciones que, con la colaboración de Silvia Puccini y otros muchos colegas, desarrollamos durante años acerca de la subjetividad colectiva y los emergentes psicosociales de la Argentina.
No voy a intentar una valoración de su obra. María Pía López, Eduardo Rinesi o Conrado Yacenza, entre otros de sus discípulos más antiguos y cercanos, lo harán con amplitud y ventaja. O tal vez sus amigos, en el sentido amplio de la palabra, que deben ser decenas o cientos. Sobre el método González sí me animo a decir algo, ya que lo suyo era algo más que un estilo. Él lo sintetizaba en el diálogo entre casa con la palabra paradoja. Y la paradoja, lejos de constituir una pretensión erudita o un ejercicio de distanciamiento, suponía la reconsideración sistemática una y otra vez de lo que podría quedar inadvertido. Esto significa aquello que relegada a la instancia de lo secundario queda excluido y desconocido, arriesgando la validez de lo que se podría coincidir, es lo principal. Más que negar la importancia del momento de la síntesis, como lo hizo el posmodernismo, la dialéctica negativa del estructuralismo, a la que respetaba sin por ello coincidir, González planteaba los infinitos modos que la síntesis puede adoptar. La idea de que ésta debía ser no la presentación resumida y concluyente de lo que ya se había dicho, sino un lugar de expansión, una concreción que no oculta el vacío y que no inhabilita al conjunto, sino que lo relanza. Se trata, entonces, del relanzamiento continuo desde lo no resuelto y lo aún pendiente. Otro gran eje de su obra fue considerar la simultaneidad de planos, contradicciones y relaciones que conforman una espesura no ajena al problema del instante, y en ello el destino que se cifra en la decisión del momento. En esta tensión entre la eternidad y el instante era también incomparable. En términos de la teoría de Pichon-Rivière, el problema de la relación entre lo horizontal y lo vertical, de lo colectivo y lo individual, que incluye el momento de la operación, en el cual el aquí ahora tiene su manifestación concluyente e incluso severa. Pero esta instancia que parece concentrarlo todo es efímera también y se disipa luego en el devenir como instancia que produce alternativas siempre de modo incierto, enigmático e inesperado. Su defensa del lenguaje, a pesar de la apariencia idealista que exasperaba a algunos de sus filósofos amigos, era un modo de mantener una tensión productiva entre las ideas y la realidad, eludir las síntesis prematuras y las capturas desesperadas, mantener la tensión de lo heterogéneo, la copresencia de lo distinto a la espera del rayo que ilumina. Sabía claramente que lo que cura o enferma son, además de las palabras, los actos, los gestos, los hechos y los contextos. Gestos que toman la forma de la palabra, pero también los modos de la acción, la sensación, el sonido, la imagen y el cuerpo. Tenía otra virtud más, que fue señalada el día de su declaración como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires: el estar desde afuera y sin embargo en el centro. Era exuberante y medido, cercano y preciso, un ideal casi imposible de alcanzar. Tenía una bondad que se realimentaba de su inteligencia superior, de cuyas claves me considero ignorante porque desconozco el procedimiento que rige esa conjunción. Sin embargo, ello no impide darme cuenta que Horacio González es la persona más profunda e inquietante que yo haya conocido, y a la vez el corazón más amplio y receptivo. Deja un programa de trabajo enorme, volcado en sus libros, sus artículos, su historia, los cientos de entrevistas que circulan por las redes, que son formatos de una memoria colectiva que lo alberga ahora de un modo distinto.